y en esta ocasión elegimos abordar las temáticas de la materia a través de la película Escritores de la Libertad. En esta película se nos presenta a Erin Gruwell, una docente que es asignada a un curso con alumnos que la institución misma etiqueta como casos perdidos. Estos jóvenes viven inmersos en un mundo relacionado a la pobreza, la cárcel, la violencia, la muerte, sin mencionar otras tantas cosas desfavorables de su entorno. Y al llegar la docente se encuentra con que en el aula existe una tensión racial, intolerancia entre los mismos grupos y una cultura de pandilleros. A pesar de las actitudes desafiantes de los alumnos y el escaso apoyo escolar que le brindan desde la misma institución, la docente logra implementar algunas de sus estrategias pedagógicas y finalmente genera un vínculo con ellos. Lo primero que decidimos abarcar fue el texto de Winnicott de la familia y el desarrollo del individuo, ya que nos marca fuertemente la importancia que tiene el medio en el desarrollo de los adolescentes. Esto deriva en que muchas de las dificultades que se les presentan a lo largo de esta etapa tienen que ver con lo que ocurre tanto en su entorno familiar como escolar y social. En el caso de esta película, Escritores de la Libertad, este grupo de estudiantes vive inmersos en distintos conflictos como el racismo, la violencia, estas cosas que fuimos mencionando antes, y también la falta de figuras adultas estables, que es muy importante, y distintas circunstancias que los van atravesando. Hay grupos de estudiantes asiáticos, latinos, negros, entre otros, a los cuales tanto la sociedad como dentro de la institución los mismos docentes marginan, y a su vez esto genera cierto enfrentamiento entre ellos. Por otro lado, Winnicott menciona que los adolescentes tienen, por supuesto, determinadas necesidades, entre ellas el evitar soluciones falsas, lograr sentirse reales, desafiar a los adultos y al mismo tiempo tienen cierta dependencia hacia ellos y la constante provocación hacia la sociedad toda. Estos grupos pandilleros de alumnos que nos muestra la película se encuentran constantemente desafiando al resto, tanto a los adultos como entre sus diversos grupos también, pero lo que más remarca la película es la forma en que generan como una coraza que no les permite acercarse al resto de los adultos. Por ejemplo, al principio, a la docente nueva que entra, ellos le preguntan, por ejemplo, por qué deberían ofrecerle respeto si es una persona a la que no conocen. Constantemente la desafían desde que llega y sobre todo le remarcan que ella no los entiende y nunca lo va a hacer, tomando esta idea de evitar a toda costa una solución falsa hacia sus problemas que ella no comprende, pero igualmente intenta a poco acercarse un poco y demostrarles que quizás esta vez se equivocan. Como segunda arista tomamos la temática de Le Breton de conductas de riesgo, que nos dice que el rasgo común de las conductas de riesgo de los estudiantes consiste en la exposición deliberada al peligro o a la muerte. Encontramos los desafíos, las toxicomanías, el alcohol, la violencia, la delincuencia. Estos comportamientos amenazan sus posibilidades de integración social, como por ejemplo a través de la deserción escolar. Con respecto a esto, en la película se menciona cómo nadie de sus anteriores generaciones pudo terminar la escuela secundaria, debido a estas conductas a las que se encuentran expuestos y otros motivos también, y posiblemente ellos sean los primeros en lograrlo. Al mismo tiempo, en un contexto como el suyo, en donde favorece la insuficiencia en el ámbito familiar y se ve una clara tendencia a la pérdida de la identidad, estos grupos, las pandillas de las que forman parte, los hacen sentirse más refugiados, más comprendidos, y gran parte de estas conductas nos ponen sobre la mesa sufrimientos previos de los jóvenes y vienen a generar como un sentido para poder, o al menos intentar, seguir viviendo. Con frecuencia son actos de pasaje y no pasajes al acto, en el sentido de que están lúcidos sobre los riesgos a los cuales se están exponiendo, y todas estas conductas violentas y desafiantes de los estudiantes entre ellos y para con la docente son una clara demostración de este sufrimiento previo que no pueden administrar o regular, por así decirlo.
Bueno, para seguir con la temática y abordando la película, elegimos el texto de Chicos en Banda de Dostoyevsky y Corea, en un texto donde las autoras abordan la incertidumbre de las instituciones tradicionales frente a estas nuevas subjetividades, explicando que estas nuevas subjetividades se dan por falta de estabilidad del mundo del trabajo, de la precarización, del crecimiento de las instituciones familiar y el retiro por parte del Estado de lo que de asegurar las condiciones de vida dignas. Esto crea un descreimiento en todo lo que es instituciones y la figura adulta o de la autoridad. Para referirse a este proceso, las autoras van a explicar lo que es la exclusión social, responsabilizando a la sociedad de sacar a quien no es funcional en este mundo capitalista y neoliberal. Los sujetos expulsados van a configurar esas subjetividades en relación a lo que viven, como es el caso de la película, es la violencia, los robos, que entra en el mundo de las drogas, la falta de respeto, todo legitimado en su vida cotidiana, ¿no? Son aspectos que ellos van a tomar como normales y van a crear esta institución simbólica en relación a la institución educativa. Y a la autoridad, que en este caso también es la docente, donde hay un descreimiento de que ella pueda hacer algo con ellos y ayudarlos porque no creen capaz a nadie de poder involucrarse en su vida y entender eh, cómo ellos viven o vivieron su historia personal. Ante estos contextos se plantean las tres modalidades de habitar la situación, entre ellas la primera es la de subjetivación, donde se le quita la decisión y la responsabilidad a los sujetos. En este caso podríamos nombrarlo con la película, cuando la directora se encuentra con Erin, que es la docente de estos chicos y chicas, en la biblioteca, y la profesora les propone leer a Ana Frank, y la directora le dice que ellos no van a ser capaces de leer algo así, que no, ni siquiera se, se esfuercen en hacer algo así, además que ellos no van a ni siquiera cuidar los libros. Entonces hay un común descrimiento de que ellos no van a pasar el año y están ahí por obligación y nada más. Después está la otra modalidad, que es la resistencia, donde está ligado a las representaciones establecidas e idealización del sujeto como algo que se espera que el adolescente haga o como sea. Y también podemos relacionarlo con lo mismo, donde la directora tiene un estereotipo o una idealización de cómo es un estudiante y cómo en realidad son, entonces ya los plantea como incapaces, como que no van a poder ni leer algo de tal magnitud, eh, quitándoles esa capacidad o ese creimiento, esa esperanza en que ellos pueden también seguir avanzando con sus conocimientos. Y por último está la modalidad de la invención, donde se plantea salir de esa impotencia y de ese descrimiento en ellos mismos para poder producir nuevos recursos y posibilidades. En este caso, podríamos mencionar cuando la docente, eh, como estrategia pedagógica, les incentiva a escribir un diario sobre su vida, sus gustos, lo que ellos elijan, para poder plantear un recorrido sobre su vida y cómo ellos fueron creciendo y criándose en su ambiente de desesperanza, de la violencia, de capaz no tener apoyo familiar y el ambiente también de la delincuencia donde ellos se criaron, formando las pandillas y todos los grupos de identificación. Luego vamos a seguir con la temática relacionándolo con el texto anterior, esto de la adolescencia normal planteado por Aberastur y Nobel, para comprender que la adolescencia no solamente se puede abstraer como una característica social determinada y generar a todos y todas las adolescentes y adolescentes, y que es necesario situarlo en un marco cultural, porque es un factor sociocultural en un entorno que va a influir en las manifestaciones que van a tener las y los adolescentes, ¿no? A futuro. Si nos situamos en la película, no es lo mismo las expresiones y los comportamientos de los chicos y chicas que pertenecen a grupos marginados, que son eh, inmigrantes, comparándolo con chicos nacidos capaz en Estados Unidos, en este caso, como es la película, que tienen una estabilidad económica y un apoyo quizás familiar.
De este modo se construye lo que es la normalidad planteada por las autoras, la cual varía de acuerdo al medio socioeconómico, político y cultural. Una normalidad que se establece mediante la adaptación al medio. Cuando los autores se refieren a este síndrome normal, hacen alusión a los comportamientos esperables, lógicos y coherentes de un adolescente que presenta desde el traspaso de la adultez en la pérdida de la identidad infantil y la búsqueda de su nueva identidad eh, como adulto, ¿no? Como tratando de entender que en el medio de procesos psíquicos y conductuales, que no es algo patológico, sino que es algo esperable y normal, como decíamos antes, en que con el tiempo eso va a desaparecer y en el medio hay un proceso y un desarrollo de esa persona para poder llegar a, a un comportamiento más adulto y el cambio de las eh, de conductas hacia eso. En la película lo podemos ver con cómo ellos van entendiendo cómo estas formas nuevas de respeto, de poder comprender al adulto que les está delante, de darse cuenta que no es todo tan malo y que sí que también pueden ser comprendidos desde su conocimiento sobre la vida y lo que es todo su espacio de exclusión. Y como para finalizar la presentación, decidimos presentar una escena de la película donde muestra un poco resumido lo que es la propuesta pedagógica de la docente y cómo ellos se van vinculando a medida que pasa el tiempo, porque al principio de la película eran solamente grupos separados de chicos y chicas en sus respectivos pandillas o con quienes se identificaban, y a lo largo de la película la maestra también intenta de que ellos se relacionen dentro por lo menos de la clase y de que no somos todos tan distintos en relación a nuestras experiencias de, de la vida. Quédense en la línea si han perdido a más de un amigo. Tres. Cuatro o más. Le ofreceremos respeto a esas personas, sea quien sea. Digan su nombre. Jimmy. René. Tomás Santi. Mark. Jasmine. Mike. Jenny. Thomas Madison. Anthony. Joshua. Leonard. Mary. Les agradezco mucho. Ahora, tengo algo para ustedes. Todos tienen su propia historia y es importante contar su historia, aunque sea ustedes mismos. Así que lo que harán es escribir diariamente en estos diarios. Pueden escribir lo que quieran, el pasado, el presente, el futuro. Pueden usarlo como diario o pueden anotar canciones, poemas, algo bueno, malo, lo que sea. Pero deben escribir a diario. Lleven una pluma para cuando sientan la inspiración. Bueno, y ahí podemos ver un poco cómo la maestra se vincula con ellos. A lo largo de la película la confianza también va creciendo y la posibilidad que les da la docente para poder escribir su propia historia, reconocerla, darle lugar también en ese espacio a que ellos puedan expresarse. Y también podemos ver esto de que capaz la directora no creía que ellos puedan leer o tener un libro nuevo y la docente les compra los diarios para que ellos escriban, les consigue el material y al final de la película también puede conseguir alguien que le dé ayuda económica para poder comprarles una computadora o prestarles computadoras a ellos y que puedan digitalizar sus diarios, que
esto también está basado en la historia real de ellos, y que también esto se puede hacer, crean un libro sobre sus historias y cómo fue su vida. Bueno, esto fue el proyecto. Gracias.